es la palabra de Dios la que nos encamina a los pies de Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque mientras más estudio las Escrituras, más de rodillas me postro al cielo, más de rodillas me postro ante Jesús. Mientras más abro la Biblia, más veo la gracia sublime de Dios manifestada, más la entiendo, más la comprendo, más veo mi bajeza y más me humillo y más me doy cuenta que necesito a Jesús. Que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, en este momento, en esta hora específicamente, Padre, te pido por cada una de las personas que han de escuchar tus palabras. Padre, que sea usted, Señor, tomando todo de mí, Señor, toda mi humanidad, Padre, échala a un lado. Y que la divinidad de Cristo, Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre, sea tratando, Padre, este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que toda distracción sea echada a un lado, Señor, que todo aquel pensamiento, Padre, que quiera venir a robar la concentración sea echado a un lado, Padre. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea usted glorificándose con poder y que estas palabras, Señor, estén tratando con cada vida que está en este lugar. Yo te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús sea usted ayudando y por medio de este mensaje atrayendo a los pies de Cristo aquel que todavía no ha venido. Amén y amén. Hablar de los pies de Jesús. Hablar de los pies de Cristo es hablar del lugar más necesitado. Es hablar del lugar más precioso. Es hablar del lugar más sublime y alto que nosotros podamos visitar. Hablar de los pies de Jesús es hablar del lugar en el cual muchos hemos sido restaurados. Es hablar del lugar donde en algún momento de nuestras vidas llegamos perdidos, con nuestras almas heridas, sin esperanza. Pero allí encontramos perdón, restauración, unificación con Dios, justificación. Es por eso que para mí en lo personal no hay otro lugar como los pies de Cristo. Porque cuando yo estaba perdido, cuando yo llegué sin esperanza, allí había esperanza para mí. Porque cuando yo estaba perdido, cuando mi alma estaba totalmente llena de angustia, allí hubo esperanza para mí. Por eso que los pies de Cristo para mí en lo personal se ha convertido en lo más importante, en lo más precioso. Allí fue que Cristo me dio un nuevo nombre. Allí fue que Cristo me hizo una nueva criatura. Porque cuando en algún momento también le fallé a Dios, allí fue que encontré salvación. Allí fue que encontré restauración. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que los pies de Cristo es la ubicación en tiempo real de un cristiano. Es lo que observamos cuando miramos a hombres que han sido transformados por Dios en la Biblia. Hombres que antes no andaban a los pies de Cristo, hombres y mujeres que no vivían para Dios, pero cuando tuvieron un encuentro con Cristo, su ubicación en tiempo real cambió y pasó a ser a los pies de Jesús. Y esto es lo que observamos cuando miramos en la Biblia. La vida de alguien que ha tenido un encuentro con Jesús refleja que su ubicación en tiempo real cambió. La persona de Cristo hace que nuestra persona cuando estaba perdida se ubicara y viniera a los pies de Jesús. Nosotros andábamos desubicados, porque en realidad la ubicación del ser humano debe ser a los pies de Jesús. Y cuando andábamos sin Jesús, nosotros andábamos desubicados, no teníamos una ubicación tranquila. Hoy estábamos aquí, mañana estábamos allí. Pero el día que tuvimos un encuentro con la persona de Cristo, que Cristo cambió nuestras vidas, terminamos sumisos a los pies de Jesús, así como María. Hermano, la ubicación de Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, era la pesca. Cuando usted veía a estos hombres, antes de ellos tener un encuentro con Jesús, era la pesca. Esa era su ubicación.
Y si tú querías hablar con Pedro, tú tenías que irlo a buscar a la pesca. Y si tú querías hablar con Juan o con Santiago, tenías que irlo a buscar allí. Pero el día que estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús, en Lucas capítulo 5, dice la palabra en el versículo 11 que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo que quiere decir que de ahí en adelante su ubicación en tiempo real cambió. Ya no lo busquen en la pesca, ahora búsquenlo siguiendo a Jesús. Dice la palabra que Jesús le dijo: yo a ustedes los haré pescadores de hombres. Jesús literalmente cambió la ubicación de ellos. Entonces, mientras leemos la Biblia, allí nos damos cuenta que la divinidad de Dios en su misericordia y gracia conduce al hombre caído, al hombre pecador, a los pies de Cristo. Es por esa razón, hermano, que usted y yo terminamos a los pies de Cristo, porque la gracia sublime de Dios nos direccionó y nos condujo a los pies de Jesús. No fue por otra razón, fue porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos condujo hacia los pies de Cristo. Es por esa razón, hermano, que hemos terminado aquí. Yo no sé si usted se ha preguntado, al igual que yo casi todo el tiempo me pregunto, ¿por qué yo estoy aquí? Y siempre concluyo entendiendo que por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Que por más que corrí, que por más que anduve, que por más que salí, Él me sostuvo, Él me arrastró hacia los pies de Cristo. Hermano, es por esto que estamos aquí, porque Dios a nosotros nos amó primero. Porque la palabra dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se trata de que Dios quiso reconciliarnos con Él, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, y que a nosotros ahora nos encargó este ministerio. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Es cuestión de que Dios ha elegido a nosotros para que estemos a los pies de Jesucristo. Hermano, en la historia del Gadareno, luego de este hombre tener su morada en los sepulcros, la palabra de Dios nos enseña que este hombre termina a los pies de Jesucristo. O sea que Jesús cambió su ubicación. Marcos capítulo 5 verso 2. Allí encontramos la historia de este hombre de Gadara. Pero luego de tener su morada en los sepulcros, dice la Biblia en el versículo 2, que cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía, dice el versículo 3, su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. La Biblia dice literalmente que tenía sus moradas en los sepulcros, y la palabra morada significa lugar en que se habita, lo que significa que la ubicación en tiempo real de este hombre antes de venir a Cristo eran los sepulcros. Pero este hombre, su ubicación nos enseña la palabra que eran los sepulcros, que esa era su morada, pero cambió cuando él tuvo un encuentro con la persona de Jesús. Dice que vienen los de Gadara y le encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Y conociendo lo que sucede en una persona que tuvo un encuentro con Cristo, me atrevo a decir con toda certeza y seguridad que este hombre estaba sentado a los pies de Cristo escuchando la palabra de Jesús. Conociendo yo lo que pasa con un hombre cuando choca con Cristo y conoce a Jesús, me atrevo a decir que cuando la Biblia dice que él estaba sentado, él estaba como María escuchando las palabras de Jesús. Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Yo me atrevo a decir que este hombre estaba sentado escuchando a Jesucristo, porque ¿dónde estaba la preparación para que Cristo lo mandara a predicar a su ciudad? Ya Cristo se le había explicado mientras él estaba sentado. Entonces esta es la posición de la iglesia. La iglesia no tiene otra ubicación en tiempo real que no sea a los pies de Cristo, escuchando lo que Cristo quiere decirle al mundo. La iglesia necesitamos estar sentado como este hombre, sumiso a los pies de Cristo, escuchando la palabra de Cristo, para nosotros estar totalmente de acuerdo con lo que el cielo está anunciándole al mundo. Cuando abrimos la Biblia, hermano, vemos tantos hechos de personas que su vida fueron transformadas por Dios y que terminaron por decisión propia a los pies de Cristo. Por eso, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de ese tal y le siguieron. La palabra de Dios, hermano, registra que Leví, aquel hombre conocido como Mateo, el escritor del libro de Mateo, en el libro de Lucas, Jesús lo llama y dice que él le siguió, dejándolo todo.
Y ese famoso le siguió en la Biblia me enseña a mí que hay personas que por decisión propia terminan a los pies de Jesús. Porque yo te decía que Dios nos conduce a los pies de Cristo, pero no es por decisión involuntaria, es por decisión voluntaria. Es por la misericordia de Dios que allí somos aceptados, pero es por nuestra propia voluntad que aceptamos estar allí. Marcos capítulo 10, versículo 52. Jesús le dijo a Bartimeo: puede irte, tu fe te ha sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Jesús le dijo: vete, si tú quieres vete. Pero este hombre por decisión propia dice: no, es que yo no puedo irme de aquí. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento han llegado a ese momento de decir que yo no puedo correr de Jesús. Es que por más que yo intente correr de Jesús, no puedo. Es que en sus pies están lo que yo necesito. Es que yo postrado ante Él tengo lo que Dios quiere que yo tenga. Y sin estar a los pies de Cristo no tengo lo que Dios quiere que yo tenga. Porque todos los planes de Dios se encuentran en Cristo. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es en Cristo, es a los pies de Cristo que recibimos todo lo divino y celestial de Dios. Cuando este hombre apreció la misericordia que Cristo tuvo con él y cómo Cristo se glorificó en su vida, este hombre siguió a Jesús. Una evidente señal de que por voluntad propia este hombre siguió a Jesús fue, hermano, cuando Jesús le dijo: vete. A muchos de nosotros Jesús, cuando nos rescató, nos dijo: si tú quieres, vete también. Pero no pudimos. Jesús le dijo a Pedro: ¿acaso tú te quieres ir? Y Pedro le dijo: es que ¿a dónde yo iré? Es que eso es lo que sucede cuando alguien llega a los pies de Cristo. Que cuando llega ese momento de donde el mundo le dice: ven, dice: no, ¿a dónde yo iré? Y aunque vaya el mundo, dice: no, es que ¿a dónde yo iré? Es que ¿a dónde yo iré? Hermano, sabemos que en muchas personas Dios ha obrado, pero muchas personas no terminan a los pies de Jesús. Tenemos el caso en Lucas capítulo 10, 17 del versículo 11 a 19. Fueron 10 leprosos de los cuales Jesús tuvo misericordia. Dice que Jesús iba en el camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Fueron 10 personas que recibieron la ayuda divina de Cristo, pero 9 de ellas no apreciaron la divinidad de Cristo. Y por esta razón es que muchas personas aún no están a los pies de Cristo. No es por falta de que Dios se glorifique en su vida, bastante Dios lo hace. Las personas que aún no están a los pies de Cristo, no es cuestión de que Dios no se haya glorificado en su vida. No es cuestión de que ellos no sepan que hay un Dios. Porque la Biblia nos enseña en el libro de los Romanos que las cosas creadas de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que no tenemos excusas para decir que no le vemos. Ellos saben que hay un Dios. Ellos lo que no han apreciado la divinidad de Cristo, la majestad, la misericordia, la gracia de Jesús. Una persona que termina a los pies de Cristo es porque ha apreciado la gracia de Jesús. Por eso uno de ellos regresa atrás y dice: yo tengo que quedarme a tus pies. Aunque 9 se hayan ido, yo me quedo aquí, porque aquí tuvieron misericordia de mí. Porque aquí fue que me sanaron. Porque aquí mientras me despreciaban, aquí me aceptaron. Porque Él me tocó cuando nadie quería tocarme. Porque Él sin hacerme daño me limpió. Es por misericordia entendida, por Él entender la misericordia de Dios que regresó. Y dice la palabra, hermano, que este hombre regresa. Y de esto entendemos que no es por falta de que Dios se glorifique en una vida, que una vida no termina a los pies de Jesús. Ayer compartíamos la palabra y muchas personas recibieron la palabra de Dios, pero ellos no vinieron, la mayoría, a los pies de Cristo, no porque la palabra de Dios no le haya sido predicada, ni por tampoco que Cristo no se haya glorificado, porque bastante Dios se ha glorificado en las personas. Es por falta de entender la divinidad de Dios. Hermano, es por falta de reconocimiento a la divinidad de Dios y falta de agradecimiento.
Porque dime tú, ¿cómo yo no voy a estar ante los pies de aquel que salvó mi alma del infierno, aquel que murió por mis pecados? Dime cómo yo hoy no me postro ante sus pies, si la palabra dice en Isaías 53 verso 5 que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados e iniquidades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga hemos sido sanados. ¿Cómo yo hoy no rindo mi vida ante Él? ¿Cómo yo hoy no estoy a sus pies? Dime. Si la palabra dice en Romanos 8:32 que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo hoy no vamos a estar a sus pies? Si nosotros apreciamos cómo Dios dijo, es que yo no voy a escatimar mi Hijo. La palabra escatimar significa disminuir o escasear lo que se ha de hacer o acortar. O sea, Dios no disminuyó el castigo que Cristo sufrió por ti y por mí. Eso significa la palabra escatimar. Él no dijo, no, déjame mandar un ángel que es menos que Jesús. No, Él dijo, es a mi Hijo que enviaré. Entonces, ¿cómo yo hoy no voy a servirle? ¿Cómo yo hoy no le voy a seguir? ¿Cómo yo hoy no estaré a sus pies agradeciéndole si Él tuvo misericordia de mí? Si Él me levantó, si cuando corrí Él sostuvo mi vida y la trajo hacia Él, si Él me puso nombre y me dijo, mío eres tú. Si Él dijo, es que tú perteneces al redil de mi Padre. Si Él dijo, es que tú tienes un lugar en la casa de mi Padre. Es que ya yo te reservé un lugar. ¿Cómo yo hoy no le voy a servir? ¿Cómo yo hoy no estaré a sus pies? ¿Cómo yo hoy no estaré a sus pies? Y cuando corrí como el hijo pródigo, Él actuó como el Padre, fue movido a misericordia, abrió sus brazos y me abrazó. ¿Cómo yo hoy no estaré a sus pies? ¿Cómo usted hoy no ha de entender las razones por las cuales estar a los pies de Cristo? Y es por eso que cuando entendemos todo esto, nuestro clamor es, yo quiero estar a tus pies. Y la historia que yo leí como historia central, la historia de Marta y María, quiero relacionar a María como un verdadero cristiano. María, la hermana de Lázaro de Betania, aquella ciudad, hermana de Marta también, cuando leemos la Biblia, en 3 ocasiones la Biblia habla de ella. La Biblia donde nos habla de esta mujer, solamente nos habla 3 veces de ella. Lo lindo del caso es que las 3 ocasiones en que la Biblia se habla de ella, ella se encuentra a los pies de Cristo. 3 ocasiones diferentes, 3 momentos diferentes, 3 días diferentes, pero la misma ubicación a los pies de Jesucristo. La Biblia nos enseña que esta mujer en 3 momentos distintos fue mencionada, y a los 3 momentos distintos que la vemos en la Biblia estaba a los pies del Maestro. Por eso me doy cuenta que los pies de Cristo se convierten en la ubicación en tiempo real de un cristiano. Porque cuando un cristiano ha tenido un encuentro con Dios que se convierte en un cristiano, ese cristiano entiende que no hay otro lugar como los pies de Jesús. Quiero hablar sobre esas 3 ocasiones que la Biblia habla de esta mujer. Y son 3 ocasiones donde usted y yo también las hemos atravesado. 3 momentos no iguales. Un momento de felicidad, otro momento de turbación y otro momento de angustia. Y hay un momento donde había gozo. Primer momento, en Lucas 10:39. Vemos a María a los pies de Jesús, nuestro maestro por excelencia. Ella estaba escuchando atentamente su palabra, siendo instruida por él. Dice la Biblia, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En esta ocasión estaba a los pies de Cristo para escuchar la palabra de Dios y ser instruida. Segundo momento, Juan 11:32, cuando Lázaro muere. Hay un segundo encuentro de María y Jesús. La palabra de Dios nos relata que María estaba pasando por un momento difícil, pues su hermano Lázaro estaba muerto, acababa de morir. María y Marta habían mandado avisarle a Jesús que aquel al que tú amas, o sea Lázaro, estaba enfermo. Lázaro muere y 4 días después de su muerte Jesús llegó. La Biblia nos cuenta que cuando María ve a Jesús, se postró a sus pies para ser consolada. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, no habría muerto mi hermano. En esta ocasión ella estaba a los pies de Cristo para ser consolada.
Tercera ocasión, tercer momento, la palabra de Dios nos habla de un tercer encuentro de Jesús con María. En este, estando ella a sus pies, ungiendo con perfume de nardo puro los pies de Jesús, uno de los más costosos para aquel tiempo. María es quien unge el cuerpo de Jesús antes de la crucifixión de Jesús, aunque ella se anticipó sin saber nada de lo que estaba pasando. Juan 12, versículos 2 y 3. 6 días antes de las Pascuas vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, mire cómo dice la palabra, Marta servía. En el libro de Lucas 10, Marta estaba afanada y preocupada con muchas cosas que hacer. Y aquí dice la palabra que ella servía. Todavía Marta no había entendido que tenía que estar en todo momento a los pies de Jesús. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Y me llama mucho la atención cuando la Biblia dice que se llenó la casa, porque yo solamente he leído en la Biblia 2 ocasiones donde la casa se llena. Cuando Salomón terminó el templo, que dice la Biblia, se llenó la casa de la presencia de Dios. Y aquí se llena de un perfume, de un olor a perfume. Hay momentos donde nuestras vidas será llena de la presencia de Dios, pero hay momentos donde nuestras vidas tiene que ser un perfume que llene el trono de Dios de olor agradable para Él. En esta ocasión ungió a Jesús para la sepultura sin saber lo que estaba haciendo. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Hermano, mira, yo le voy a decir algo. Tú quieres hacer la voluntad de Dios aún sin tú saber cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios a veces es desconocida por nosotros. David en un momento dijo: enséñame a hacer tu voluntad, y en otro: enséñame tu voluntad. Hay momentos que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero cuando estamos en el lugar correcto, que es a los pies de Jesucristo, haremos inconscientemente la voluntad de Dios. Esta mujer no sabía que estaba perfumando el trono de Jesús para la sepultura. Mantente a los pies de Cristo y tú estarás haciendo las cosas agradables para Dios. Hermano, hay momentos que yo he hecho cosas involuntarias que agradan a Dios. Hermano, ayer estábamos evangelizando y todos los pasos que dimos agradaron a Dios. Aunque eso eran voluntarios, lo pensamos antes de irlo. Pero hay momentos, hay ocasiones donde nosotros, por el simple hecho de estar de rodillas ante Cristo, caminando en un mundo oscuro, hacemos la voluntad de Dios. Y dijo uno de sus discípulos en el versículo 4, estoy leyendo: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y me llamó la atención algo muy impactante aquí. En 2 ocasiones alguien trató de intervenir mientras María estaba a los pies de Jesús. Primero Marta dice: no te das cuidado que ella me deje servir sola. Luego Judas Iscariote dice: Señor, ¿por qué ese no se había vendido ese dinero, ese perfume? Y en las 2 ocasiones Jesús habló de que la dejen y de que esa parte no será quitada. Déjala. Mano, tú quieres que Jesús esté a tu favor. Tú quieres que Jesús pelee por ti. Mantente a los pies de Él. Porque cuando tú estás a los pies de Él, aparecerán muchos Judas, pero a Él mismo aparece Él diciendo: déjenlo. Las veces que la vemos a esta mujer, la vemos a los pies de Jesús. Diferentes ocasiones, situaciones en su vida, en estabilidad, en caos, en dolor, en gozo. Ella estuvo a los pies de Cristo. La Biblia nos enseña con esto que a pesar de que pase lo que pase, debemos estar a los pies de Cristo. Es allí donde encontramos ayuda para enfrentar cualquier situación. Es allí donde encontramos ayuda para celebrar. Hay momentos que debemos saber cómo celebramos. Hay momentos que estamos tan contentos que, dice un refrán por ahí, que el que se mueve mucho se le bota el caldo. Hay veces que estamos contentos y tenemos que pedir la ayuda de Dios aún para disfrutar la contentura de la vida. Cuando estamos a los pies de Jesús, hermano, por varias razones, estar a los pies de Jesús es una necesidad.
porque en él está el perdón y justificación nuestra. Romanos 5, 1, 2 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De María, la hermana de Lázaro, aprendemos que a pesar de que vengan momentos difíciles, debemos estar a los pies de Jesús. Y aprendemos la importancia de estar a los pies de Jesús y la necesidad de estar a los pies de Jesús. Porque esta mujer, cuando Lázaro muere, se fue a los pies de Jesús, porque ya antes de Lázaro morir, ella había estado en los pies de Jesús. ¿Tú sabes por qué nosotros acudimos a los pies de Jesús? Porque ya en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a los pies de Jesús. Pero la primera vez que llegamos a los pies de Jesús se nos hizo difícil. Y por mucho que se nos predicara que a los pies de Cristo había restauración, allí no acudíamos. Pero después que una vez tú experimentes lo que hay estando a los pies de Jesucristo, cuando llegue el momento de dificultad y adversidad, correremos a los pies de Jesús. Dice que ella salió al encuentro donde Jesús estaba y se postró a sus pies. Jesús mismo dice que esa es la parte importante. Pero también Jesús nos enseña que es elegible. Y nos enseña que es necesaria. Y sobre todo que no será quitada. Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria. Ya Jesús dice que es necesaria. Dice que María ha escogido. Está hablando de elección. O sea que es elegible escoger los pies de Jesucristo. Y menciona la buena parte. O sea que hay una parte buena y es esa. Y también menciona que no le será quitada. Por eso que es una necesidad. Porque es necesaria. Porque es, hermano, algo que no se nos quitará. Algo que debemos saber, hermano, es que al estar a los pies de Cristo, Dios comienza a darnos forma y nos va moldeando para llevarnos a ser lo que Él quiere que seamos. Hay personas que quieren ser moldeados por Dios, no a los pies de Jesús. Y no hay otro lugar donde seamos moldeados por Dios como estar a los pies de Cristo. Es a los pies de Cristo que Dios nos da forma. Filipenses 1:6, cuando dice que el que comenzó la buena obra en nosotros ha de terminarla. Eso, hermano, ha de perfeccionarla. Se cumple cuando estamos a los pies de Jesucristo. Somos perfeccionados y moldeados cuando estamos a los pies de Jesucristo. No somos perfectos por estar a los pies de Cristo, pero estamos en la mano de un Dios perfecto que va dándonos forma y va moldeando nuestras vidas para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Porque tú y yo no llegaremos a donde Dios quiere que estemos sin estar a los pies de Cristo. Esto no es con nuestra fuerza, es con el poder de Jesús. Es a sus pies que puede suceder. Ahora, ¿qué nos ha llevado a los pies de Jesús? Un encuentro con Jesús. Sin duda alguna podemos decir que todo el que hoy se encuentra a los pies de Jesús fue por tener un encuentro con Jesús. Porque es tener un encuentro con Cristo que nos lleva a estar a sus pies. Cuando vemos a Pedro por primera vez de rodillas ante Jesús, vemos que Pedro lo hace luego de ver la pesca milagrosa y de que el temor de Dios viniera sobre él. Es decir, hermano, que para Pedro poder rendirse ante los pies de Cristo, primero reconoció a Jesús, reconoció la divinidad de Jesús porque la vio. Dice la palabra Lucas capítulo 5 verso 4 al 11. Cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pecado, hemos trabajado y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. No solamente nos dice la Biblia que él le dice a Jesús que cae de rodillas ante Jesús, sino que también la Biblia nos dice que él le dice a Jesús: apártate de mí. Dos cosas muy importantes. Número uno, reconoció y vio el poder de Jesús. Y número dos, conoció la santidad y majestad de Cristo.
Hermano, Pedro se sintió algo demasiado pequeño para Jesús en ese momento. Hermano, ¿y tú sabes cuándo caemos rendidos a los pies de Jesús? Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos más que Jesús. Cuando nos damos cuenta que Jesús es más grande que nosotros. Cuando nos damos cuenta de nuestras bajezas, caemos de rodillas y levantamos nuestras manos. Y le decimos, óyeme, yo no soy nada. Es cuando Pedro le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y dice el versículo 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Una persona que esté a los pies de Jesús está atemorizada. Y no un temor, hermano, de miedo, sino un temor reverente, con reverencia. Porque el miedo que cubrió a Pedro es: este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre no es un hombre normal. Este hombre, para mí que ni profeta, este hombre es el mismo Hijo de Dios. Porque dice la palabra que Cristo estaba predicando. No sabemos lo que se habló allí, pero fueron esas palabras que encaminaron a Pedro a que Pedro caiga de rodillas. Las personas que vienen a escuchar la palabra de Dios a la iglesia, la palabra de Dios los encamina a caer ante los pies de Jesús. Y dice la palabra, versículo 11, que trayendo la tierra a la barca, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dice que Pedro cayó de rodillas luego de ver el milagro que Jesús hizo. Y versículos anteriores, Cristo estaba predicando. Es la palabra de Dios la que nos encamina a los pies de Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Porque mientras más estudio las escrituras, más de rodillas me postro al cielo. Más de rodillas me postro ante Jesús. Mientras más abro la Biblia, más veo la gracia sublime de Dios manifestada. Más la entiendo, más la comprendo, más veo mi bajeza y más me humillo. Y más me doy cuenta que necesito a Jesús. Es seguir a Jesús y servirle que determina que estamos a los pies de Jesús. Es cuando yo estoy siendo cambiado por Cristo que puedo decir que estoy a los pies de Jesús. Hermano, cuando tú dices estoy a los pies de Jesús, no es cuando usted se va de rodillas. Es cuando tu vida es un testimonio vivo de que tú eres una ofrenda agradable para el Señor. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos vivos como ofrenda y sacrificios para Él. Es ese sacrificio que nuestra vida presenta, que representa que nosotros estamos a los pies de Jesús. Porque muchas personas dicen, no, pues estar a los pies de Jesús es yo tirarme de rodillas. ¿Qué nos ha llevado a los pies de Jesús? Entender la majestad de Jesús. El día que yo me convertí, yo entendí quién era Jesús. Porque yo tenía la información de que Cristo era el Hijo de Dios. Yo tenía la información de que Cristo es la verdad. Yo tenía la información de que Cristo es la vida, pero yo no conocía esa verdad. Y una cosa es saber y otra es conocer. En el momento en que yo conocí a Cristo como el Hijo de Dios y lo reconocí, su majestad y su divino poder, fue cuando yo me convertí. Pero ¿qué es lo que nos lleva a los pies de Jesús? Todo radica en la gracia y misericordia de Dios. Pero hay medios los cuales nos conducen a Jesús. Y empezando, hermano, por situaciones. Hay situaciones que son las que nos han llevado a estar a los pies de Jesús. Cuando leemos la historia del Gadareno, Marcos 5 verso 6 dice que cuando vio a Jesús de lejos corrió y se postró delante de él. Este hombre, por su estilo de vida, incluso donde él estaba viviendo, lo llevó a conocer a Cristo, porque desde su morada fue el primero en ver a Jesús. Oye, mire, esto es tremendo, hermano. Yo no me orgullezco de mis pasados, pero gracias a Él fue que me rendí a los pies de Jesucristo. El mundo hoy en día se cree suficiente y se cree bien, pero hay veces que tocamos fondo y tocar fondo nos lleva a nosotros entender que necesitamos a un Salvador. Todo el que se ha convertido se ha dado cuenta que necesita un Salvador. Hermano, fue la morada en la cual este hombre estaba y su situación la que lo llevó a conocer a Jesús. Porque tú sabes todo lo que le dijeron lo de Gadara a Jesús. Alguien que me diga, ¿qué le dijeron lo de Gadara a Jesús? Que se fueran. ¿Por qué? Porque ellos no lo necesitaban. Ellos estaban bien. Por eso la Biblia nos relata la condición del gadareno. Este hombre había tocado fondo y estaba perdido totalmente. Pero aquellos estaban más perdidos que él también.
Aquellos sí necesitaban a Jesús, pero por ello estar en su vida social tranquilo y estable, no habían reconocido que necesitaban un Salvador como Jesús. Por eso hay momentos, circunstancias y situaciones las cuales nos conducen a Jesús. Dice la palabra que su morada eran los sepulcros. Aparentemente este es el único cementerio que queda al lado de una playa. Porque dice la palabra que inmediatamente que Cristo se apió, este hombre vino a sus pies. ¿Y dónde era su morada? ¿Dónde él estaba ubicado? En el cementerio. Al parecer el gadareno estaba mirando a Jesús cuando venía. ¿Y quién será este que viene ahí? Y por la misericordia de Dios y por la gracia sublime de Dios fue conducido por Dios a los pies de Jesucristo. La situación que se le presentó a Jairo en su casa hizo que Jairo terminara a los pies de Jesús. En ese mismo capítulo, Marcos 5, versículo 22 al 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Date cuenta, Jairo terminó postrado a los pies de Jesucristo porque su hija estaba agonizando y se estaba muriendo. Hay gente, hermano, que conocen que, porque Jairo sabía que Jesús era la verdad, pero él estaba reteniendo el ir a los pies de Jesucristo. Llegó una situación y por esa situación dijo: yo no aguanto más, yo tengo que ir donde Jesús. Dice la palabra que fue allí, y lo más impactante de esto es que entre tantas personas que esperaron a Jesús, a la casa a la cual Jesús se condujo fue a la de Jairo. Dice en el versículo 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esa multitud no estaba callada ahí. Esa multitud le estaba diciendo: Jesús, ven a mi casa, Jesús, mira, tengo esto, Jesús, mira aquello, Jesús, mira aquello. Pero tú sabes qué, solo a la casa de Jairo en ese momento Jesús fue. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que cuando Jairo vio a Jesús se postró a sus pies. Había una multitud que rodeaba a Jesús, pero Jesús no va con la multitud. Y he de notarlo, hermano, porque dice que Jesús fue con él. Todo porque quien se postró ante los pies de Cristo fue Jairo. Es una de las ocasiones, hermano, que nosotros debemos apreciar en la Biblia. Jesús fue pues con él. ¿Ha ido Jesús contigo? ¿Ha venido Jesús contigo? ¿Se irá Jesús contigo en esta mañana? Lo que determina eso es si tú te has postrado a los pies de Jesús. En una de las ocasiones que vemos a María, la hermana de Lázaro, conducirse a los pies de Cristo fue porque Lázaro había muerto. Hermano, yo llegué a Jesús por una situación. Fue una situación la que me forzó. Escuche, fue una situación la que me forzó. No aguantaba más. Ella me forzó. La situación que yo estaba viviendo me forzó a buscar una salida. Miraba a todos los lados alrededor y decía: no hay salida. Y esa situación me forzó, yo siendo un joven feliz, corriendo desenfrenadamente el mundo de la mano con el pecado. Esa situación me hizo correr, darme cuenta de lo infeliz que era, de lo bajo que era. El haber tocado fondo me hizo postrarme a los pies de Jesús. También, hermano, tenemos la historia de aquella mujer pecadora que fue a la casa de Simón el fariseo, que dice la palabra en Lucas 7:36 en adelante: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue Jesús a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Y esta no es la hermana de Lázaro, porque esta ocasión fue en la casa de Simón el fariseo, y María ungió los pies de Jesús con perfume cuando en Betania ellos le hicieron una cena a Jesús. Esta mujer, estando a los pies de Jesús siendo una pecadora, apreció y obtuvo lo que se obtiene cuando estamos a los pies de Jesucristo. Número uno, Jesús peleó su caso inmediatamente.
¿Sabes que la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor justo. Esta mujer, cuando se tiró a los pies de Jesucristo, inmediatamente Cristo peleó su caso. Porque inmediatamente dice Simón el fariseo entre sí: si este hombre fuera profeta, conociera que es una mujer pecadora y no la aceptara a sus pies. Pero dice la palabra que Jesús peleó por ella y le dice: Simón, tú estás diciendo eso, pero yo te haré una pregunta. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esa mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas, oye, Jesús estaba esperando que Simón lavara los pies de Jesús. Jesús espera que tú y yo honremos sus pies por el sacrificio que Él hizo por nosotros. No limpiaste mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué experimentó esta mujer a los pies de Jesucristo? Primero, que Cristo se convirtiera en su abogado, peleara su caso, la justificara, como dice Romanos 5. Fue perdonada, versículo 48, le dijo: tus pecados se han perdonado. Número 3, fue salvada y despedida en paz. Verso 50, pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer no esperaba en ningún lugar haber encontrado lo que encontró cuando cayó de rodillas ante los pies de Jesús. Esta mujer experimentó a los pies de Jesús lo que en ningún otro lado experimentó. Solamente con rendirse a los pies de Cristo. Esta mujer pecadora, al llegar a los pies de Cristo, su vida cambió. Ahora comienza una nueva vida rendida a los pies de Cristo. Y luego en ese precioso lugar encontró lo que en ningún otro lado había encontrado. Nadie podía justificar a esta mujer. Ningún sacerdote en aquel tiempo podía pararse y decirle: eres justificada, eres perdonada, eres salvada. Solamente aquel que murió y resucitó por nuestro pecado fue quien la levantó. Y voy a concluir con este punto, no con esta palabra, como un amigo mío. Voy a concluir con los pies correctos. Dentro de tantos problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad o en este mundo, es tener como equivocación los pies de quien postrarse. No hay otro pies a los cuales podamos acudir y postrarnos. Nadie más es digno, a nadie más nosotros debemos rendirle el honor que debemos rendirle a Jesús. A nadie más se le ha otorgado tal autoridad y majestad para que podamos hacer reverencia y postrarnos a sus pies. Hermano, aunque la Biblia diga que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, no son pies para nosotros postrarnos ante ellos. Nuestros pies no son dignos de que ningún ser humano se postre ante ellos. Solo hay uno que murió y resucitó para nuestra salvación. Para usted postrarse ante los pies de alguien, fíjese si ese alguien murió por usted y resucitó. Para usted postrarse ante los pies de alguien, fíjese que ese alguien esté sentado a la derecha de Dios. Para usted postrarse ante los pies de alguien, fíjese que por medio de ese alguien usted sea justificado. Y todas esas cualidades solamente las llena Jesús, quien te amó, quien te rescató. Hechos capítulo 10, había un hombre llamado Cornelio de los gentiles. La palabra de Dios nos enseña que este hombre tuvo una visión y manda a buscar a Pedro. En conclusión, cuando Pedro salió y vio a Cornelio, que llegó, a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirle y Cornelio, postrándose a los pies de Pedro, lo adoró.
Y dice el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Tú no puedes postrarte ante los pies de otro hombre. Y por si acaso ni de un ángel. Porque el texto bíblico que Mena leyó como texto central, cuando Juan dijo, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de aquel ángel que moraba, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Cuáles son los pies correctos? Los de Dios, los de Jesús. Ni aún a los pies de un ángel debemos postrarnos. Los pies correctos son los pies de aquel cual los clavos fueron traspasados. Los pies correctos son aquel cuyo cuerpo fue llevado hacia la muerte por nuestros pecados. Porque Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Efesios capítulo 1 verso 22. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde está la cabeza? Encima. ¿Y dónde están los pies? Debajo. Los pies representan a la iglesia, la cabeza representa a Jesús. Por eso dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por lo tanto, la iglesia debe estar postrada. Tienes que tener una imagen por debajo de Cristo, no por encima de Jesús. Hermanos, a los pies correctos, los pies hermosos de Jesús.